Hola, buenos días. Quería en esta mañana darles un caluroso saludo y decirles que el mensaje de hoy es un mensaje de desafío y de esperanza. ¿Por qué? Porque la fe es un elemento de desafío y es un elemento de desafío que nos anima y nos fortalece y nos prepara para tener esperanza aún frente a las situaciones y adversidades más difíciles de la vida. Y creo que viene muy bien el tema en esta mañana, dado el escenario en el que vivimos, dado las circunstancias en las que vivimos, saber que aunque sea grande, demasiado grande, el elemento que tengamos, la dificultad que tengamos delante, la adversidad que venga sobre nosotros, aunque sea demasiado grande, hay un Dios que está dispuesto a darnos la victoria. Alguien dijo que vivir es enfrentar los desafíos de la vida. Quizás contrario al concepto de vida que hoy muchos quieren y anhelan, ¿verdad? Esta generación es la generación de vivir la vida fácil, la cuestión cómoda, el tema de tener siempre las cosas a tu manera, de tener las cosas rápidas, tener las cosas fáciles, la buena tecnología, el buen celular, la buena atención, y todo eso es agradable y creo que todos de alguna u otra manera lo anhelamos, pero la realidad de la vida es que en el transcurso, en el trayecto, si ya tienes suficiente kilometraje recorrido en la vida, te darás cuenta que vienen dificultades, que vienen tiempos difíciles, que vienen adversidades. Ahora, eso es muy cierto. En la vida hay dificultades, adversidades, reveses, pero a veces esos desafíos vienen en tamaños descomunales, enormes, tamaños que superan nuestra capacidad de enfrentamiento, tamaños que superan nuestra fortaleza de ánimo, tamaños que incluso a veces superan nuestra fe. Traen frustración, traen irritación, desesperación, traen enojo, traen temor, traen depresión, en fin, un escenario de respuestas de parte de nosotros negativas y tóxicas. Y quiero en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, poder ministrar un mensaje que he titulado Matando al gigante en tu vida. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy del pasaje de 1 Samuel capítulo 17, una de las historias muy conocidas de la vida del rey David antes de que fuera rey. Si tú has estado en secundaria o en el colegio, primaria y secundaria, y alguna vez te ha tocado ese abusivo, o a lo mejor tú eres el abusivo, arrepiéntete. Pero si tú eres de la mayoría, como la mayoría de nosotros, yo era así también en primaria, a mí me quitaban mi borrador, mi lápiz, mi tajador, mis colores, mi regla, mi cartuchera, mi lonchera. Y encima llegaba a mi casa y mi mamá me decía, oye, ¿y tu borrador nuevo que te compré? Me lo quitaron, decía yo. No era el Lorna del salón, era el Lorna del salón. Y porque siempre hay alguien que es más fuerte, más grande, que grita más, y si tú eres un poco inseguro, te quitan las cosas. Ahora, no estoy con esto incitando a la pelea, que te agarres a puñetas, al siguiente que te levante la voz, pero estoy hablando en el sentido espiritual. En el sentido espiritual tenemos un enemigo. El Señor Jesús dice en Juan 10 que Él ha venido a robar, matar y destruir. Este enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Entonces tenemos que estar preparados ante ese gigante de la vida. Y no me refiero a una persona de carne y hueso, no estoy hablando de alguien que a lo mejor es tu vecino, ese vecino fastidioso, ese compañero de trabajo que te odia y que para buscando cómo serrucharte el piso. No estoy hablando de tu suegra, no estoy hablando de, no sé, no estoy hablando de una persona de carne y hueso, sino esa entidad espiritual que quiere robar lo que Dios ha puesto en ti, la capacidad que Dios ha puesto en ti y ulteriormente el destino que Dios ha diseñado para ti. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, vamos a ver este pasaje, versículos 4 al 7, donde se describe a este gigante. Vamos a ver un poquito la anatomía de este gigante. ¿Okay? Si bien aquí se escribe un personaje físico, representa muy bien la realidad de la dificultad y adversidad que muchos hoy enfrentan. En 1 Samuel 17, versículo 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos. Aquí un poquito el antecedente de esta batalla. Dice que Israel, el ejército de Israel y los filisteos están enfrentándose, están en batalla. Generalmente en esa época se ponían frente a frente
y abajo en el valle se daba la batalla. En las laderas se ponía un ejército, al otro lado se ponía el otro ejército, y entonces cuando ya se decidían a pelear, venían y en el valle se enfrentaban y se daba la masacre. Pero había ocasiones, había momentos donde un paladín de un ejército o del otro, un paladín significa un campeón, un héroe dentro de su nación, dentro de su ejército, podía desafiar. Esto el rey lo autorizaba y decía, ok, ¿sabes qué? Han de decirle a los otros, decía el rey, que tú vas a pelear con un hombre y el que gane, ese es el que gana todo el ejército. Este es el escenario que vemos ahí. Dice, de entre las filas de los filisteos sale un paladín, un campeón, alguien que tiene experiencia, alguien que si tú lo veías de cerca, era así de esos hombres que tienen más cortes que, no sé, ¿no? Cortes, heridas de combate, ese rostro duro, adusto, que te deja ver que es un hombre que ha peleado, que ha sangrado y que ha vencido en cientos de batallas. Ese es el escenario. Y en medio de ese escenario, en medio de ese momento de conflicto, donde vemos a Israel y al ejército filisteo enfrentados, en ese momento es ahí donde en medio de esas filas sale este paladín. Y volvamos al versículo 4 de 1 Samuel 17, dice, entonces, del campamento de los filisteos salió un paladín, un campeón, el cual se llamaba Goliat de Gat, y Gat era la tierra de los gigantes. O sea, un poquito lo que vemos en este pasaje es, digamos así, el currículum vitae de este enorme enemigo, de este enorme soldado del ejército de los filisteos. Dice, este no solamente es un paladín, campeón, sino que es un paladín de una tierra donde todos son enormes combatientes, de la tierra de Gat, que es la tierra de los gigantes. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Traducido en términos del siglo XXI a nuestro sistema métrico decimal, este hombre medía 2 metros con 92 centímetros, 3 metros. Es decir, yo hago así y no llego a tocar la coronilla de su cabeza. Es enorme, enorme. ¿Ok? Casi 3 metros de altura. Si tú eres entrenador de básquetbol, tú querrías tener un jugador de ese tamaño en tu equipo. Pero este hombre de casi 3 metros de altura, dice el versículo 5, y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla, un pectoral, un protector en el pecho, una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos. Otra vez, traducido en nuestros términos, la cota de malla que él llevaba encima pesaba 60 kilos. No sé cuántos de ustedes piensan en 60 kilos. 60 kilos. Solamente lo que le protegía el pecho, de bronce. El versículo 6 dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. O sea, sus piernas, saben, en esa época no había botas, pero los lazos con los que generalmente se envolvían el zapato de combate, los soldados eran de cuero. Este hombre los traía de bronce, de bronce. Y el versículo 7 dice, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, 60 centímetros, solamente la punta de su lanza, 60 centímetros. Mi codo, de aquí del codo a la punta de mi dedo, debe haber más o menos unos 45 centímetros. 60 centímetros solamente la punta de su lanza. Y dice, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de peso, 7 kilos. E iba su escudero delante de él. Miren el currículum vitae, la anatomía de este gigante, enorme, ante cualquiera de nosotros. Yo no sé si tú alguna vez te has peleado en la calle, no sé si alguna vez has sido de esos bronqueros. Yo he tenido mi época de bronquero en la calle. Y sí, es cierto, impresiona. Aunque ahora no te dejes engañar, a veces un chatito, un pedacito, te saca un buen gancho de derecha o te levanta la pierna como Bruce Lee y estás en el suelo. ¿Ok? Pero definitivamente, alguien enorme y con esa estructura física, con ese antecedente de combate, te hace pensarlo 2 veces o hasta 3 antes de enfrentarte a un hombre así. O quizás ni piensas enfrentarlo, lo que quieres es huir. Entonces, muchas veces traducido a nuestros tiempos y traducido a las adversidades y a los gigantes de dificultad que puedas estar enfrentando, déjame decirte, a veces vemos a ese gigante de adversidad como ese Goliat.
Lo vemos imposible de vencer, difícil de superar. Tú dices, tú lo ves enorme con todas las ventajas que tiene de experiencia, de combate, armadura, y tú te miras, un humano vil y corriente, mortal, y dices, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ante esta adversidad? ¿Qué voy a hacer ante esta dificultad? ¿Cómo podría yo enfrentarme a alguien así? Entonces es aquí donde yo quiero que entiendan algo, amigos míos. El tamaño de la adversidad no determina el tamaño de tu fe. El tamaño de la dificultad no determina la capacidad de tu fe. Quien hace eso es Dios. Quien determina cómo vas a actuar y funcionar es Dios. Pero esto depende de que tú realmente estés puesta tu confianza en Dios, tu vida en las manos de Dios, tu esperanza en las manos del Señor. Dicho esto, pregunto, y esto viene como una pregunta, ¿cómo saber cuando estás enfrentando a un gigante? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que esta adversidad, esta dificultad, esa voz que truena, porque vamos a leer en un momento cómo Goliat salía de entre las filas de los filisteos y dice, levantaba la voz, ya lo vamos a leer, levantaba la voz y desafiaba. Y después de presentar su desafío, él decía, he aquí, hoy he desafiado al ejército de Israel. Ok, ¿cómo saber que eso que truena en tu vida realmente es un gigante? Este tipo se acerca, alza la voz, amedrenta. Un gigante es una situación, una circunstancia, un escenario que aparece como algo tan grande y poderoso que hace que tengas temor, y no solamente en el momento tengas temor, sino que hace que vivas en temor. Porque toda situación difícil, todo escenario sorpresivo que represente un revés, que represente una dificultad, en primera instancia causa una cosita acá que nos preocupa, un nudito acá en el estómago, un ritmo un poquito más acelerado en el corazón, y dice, wow, y esto, pero de pronto cuando lo miras más de cerca, cuando entiendes mejor la cosa, dices, no, esto se soluciona así, hacemos esto, y salimos de esto. Pero un gigante es aquello que no solamente de primera impresión te provoca temor, sino que causa que vivas en temor, te aprisiona con grilletes de temor. ¿Por qué? Porque una vez que te acercaste y miraste bien y prestaste atención, te das cuenta que la cosa es descomunal, que es enorme, que tú no tienes los recursos, no tienes la manera, no tienes la fuerza, no tienes los medios, no tienes cómo darle la batalla y mucho menos vencerlo. Entonces, te puedes dar cuenta que estás enfrentando una situación, un enemigo gigantesco, cuando huyes del problema. ¿Y sabes qué pasa? Ese problema te persigue. No te va a dejar. Va a ir atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo. Es por eso, y aquí voy a extenderme un poquito en esta explicación. Para aquellos que tienen ese espíritu escapista, para aquellos que viven con la mochila lista, en un sentido figurado, o a lo mejor hasta la tienes lista de verdad. Tienes la maleta lista para que cuando las cosas se ponen demasiado complicadas, sales corriendo. Déjame decirte, huir nunca es una solución. Huir nunca es una solución. Y a veces hay quienes escapan literalmente, físicamente. Dejan su familia, dejan su matrimonio, dejan sus hijos, dejan su hogar, dejan sus padres, dejan sus estudios, dejan, no sé, la ciudad. Y hay otros que huyen emocionalmente, se enclaustran, se encierran, ya no quieren hablar. Los chicos hoy en día, cuando ya no quieren oír nada más de los pleitos de casa, audífono aquí, y se acabó el problema. Cuando alguien le pregunta, oye, ¿qué tienes? No, nada, todo está bien. Mamá a veces se acerca y le dice, hijo, háblame, o papá, no sé, hijo, dime. Todo está bien, papá, no te preocupes. Esa es la cosa. Ese espíritu de escapismo hoy domina muchas vidas, en especial a la juventud. Pero déjame decirte algo de mi propia experiencia, de mi propio caminar en la vida.
Nunca, no he conocido a nadie, y me incluyo, que haya superado alguna dificultad en la vida, alguna adversidad en la vida, huyendo. Cuando tú huyes, los problemas se hacen más grandes. Cuando tú huyes, los problemas no se quedan allí. Van donde tú estás, porque el problema no es el escenario de una familia conflictiva o de un matrimonio conflictivo o de padres abusivos o de amistades tóxicas no sé, en ese colegio y te quieres cambiar a otro colegio, en esa universidad y te quieres cambiar a otra universidad. El problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Antes de yo conocer al Señor, yo le echaba la culpa a mi papá, que prácticamente desapareció de mi vida por su actitud violenta, etcétera, etcétera. Ahora, por si acaso, ya tengo una buena relación con él, que quede claro por ahí, quiero que se sepa, ¿verdad? Pero en esos primeros años de mi vida, donde yo no conocía al Señor, él no conocía al Señor, en fin, nadie en casa conocía al Señor. Mamá se separa de él, mi madre, porque era violento. Entonces desapareció de mi vida prácticamente. Y luego mi madre se une con un señor, mi padrastro, que también fue violento, quizás no físicamente, pero psicológicamente y a veces, y puedo decirlo, con el gustito amargo de la experiencia, que eso es peor. Y entonces yo crecí enojado, diciendo, cuando pueda me quiero ir de casa. Me quiero ir de casa. Y si mal no recuerdo, creo que teníamos un año viviendo con él y yo tenía 11 años, que fue la primera vez que me fui de casa. Claro, me fui de casa de mis padres, digamos, mi padrastro y mi mamá, a la casa de mi abuela. Pero ya no aguantaba, con 11 años. Luego creo que fue a los 15, a los 18 finalmente me fui. Y me fui echándole la culpa. Mi mamá se había vuelto alcohólica, mi padrastro, un abusivo, mi padre es un cero, en fin. Me fui a otra ciudad. Estuve un tiempo en la Fuerza Aérea y luego vinieron los problemas porque mis propias heridas, mis propios temores no resueltos, mis gigantes no derrotados, hicieron que yo perdiera esa gran oportunidad. Yo estuve en la escuela oficiales de la Fuerza Aérea de Perú y salí de ahí echándole la culpa al sistema, echándole la culpa a los amigos traicioneros, echándole la culpa, en fin, todos eran culpables, yo era la víctima. ¿Te identificas o no? Me fui a la selva, de la selva también me fui a Brasil, en Brasil también me metí en problemas, tuve que salir de Brasil, llegué acá todo flaco, barbón, con gusanos en la carne, por la selva, me fui a Colombia, en Colombia me fui a Aruba, en Aruba un policía me para, y resumiendo un montón esta historia, y en vez de sacar las esposas, saca una Biblia y me habla de Dios. Y entonces, no digo que lo entendí todo de inmediato, pero entonces comencé a entender que el problema no era que mi padre, mi mamá, mi padrastro, los falsos amigos en Lima, los falsos amores, la gente en Brasil, la gente en Colombia, el problema era mi corazón, que ante las dificultades de la vida yo estaba listo para huir, irme a otro lugar. Amigos míos, así nos enfrenta un gigante. ¿Cómo saber cómo un gigante te persigue? Te hace huir. A veces huyes, como yo puse mi ejemplo ahorita, físicamente. Te vas a otro lugar, te vas a otra ciudad, dejas ese matrimonio porque dices, no, con este tipo, o no, con esta mujer, o no, sabes que esta situación, yo no me casé para esto, yo me casé para ser feliz. Hello. El voto matrimonial dice, en las buenas y en las malas, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, una sola carne. Entonces, todo eso, hoy en día, que vivimos en una generación tan egoísta, nos hacen pensar y decir, ¿sabes qué? Vete nada más, déjalo, ya que se vaya. Enfrenta a tu gigante. Dale batalla. Párate firme. No huyas. No huyas. Porque huir significa que tu corazón siempre va a ser presa, siempre va a ser víctima, siempre va a ser tributario del temor y de un sentido de fracaso que no se irá de tu vida. Y si me hubiera quedado, y si hubiera insistido, y si no hubiera huido.
Yo me quedé aquí en Trujillo, tras una tremenda crisis familiar que pasé en el 2005, donde me quedé solo con mis 3 hijas. Me quedé en Trujillo. Y les digo, hubo oportunidades, hubo propuestas. Me dijeron, vente a Estados Unidos. Y en 6 meses, a lo mucho 9 meses, tus hijas están contigo acá con papeles y todo, ven. Como pastor me ofrecían pastorear el área hispana de una iglesia americana en Estados Unidos. Pero es aquí donde viene el detalle, amigos míos. El detalle es aquí de si somos lo suficientemente, yo no voy a decir solamente sensibles, pero indiscutiblemente valientes de preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque mientras sigamos siendo el tipo de personas, y escúchame bien por favor, que deciden en base a lo caliente del momento, a la cabeza que quiere explotar, al momento que estás con toda la bilirrubina, nunca nuestras decisiones van a ser sabias. Si decidimos en base al temor, en base a la culpa, en base a la frustración, en base a la venganza, nunca nuestras decisiones van a ser sabias. Porque ese gigante no murió ahí. Tú te fuiste de ese campo de batalla a otro, pero el gigante te va a seguir. Tú tienes que matar al gigante. Ojo, no estoy hablando del esposo, de la esposa, del suegro, de la suegra. Estoy hablando de esa entidad espiritual que ha logrado dominar tus pensamientos, tus emociones, tu corazón. Y por lo tanto, por ende, influencia tremendamente, es más, determina tus decisiones. Y hay muchos gigantes en la vida, muchos gigantes. El gigante de la inmoralidad, el gigante de la inseguridad. Dios mío, hoy en día, ¿cuánta gente insegura hay? Y son los que viven con el espíritu de escapismo, que si tienen una oportunidad, ya están fuera. El gigante de la soledad, de la depresión, el gigante, vamos a hablarlo ya un poco más material, de la crisis financiera, el gigante del enojo, del resentimiento, de la amargura o de la falta de perdón. Todos estos afligen tu vida, afligen nuestra vida. Y así como Goliat salía día tras día, y desafiaba, y desafiaba, y desafiaba, esos gigantes de tu vida te van a desafiar. Dices, no, pero ¿cómo? Espérate que te encuentres con la persona con la que tienes ese anticucho. Y de pronto sientes todo eso nuevo y tu día se arruinó. Y tú solamente lo viste pasar. Pero te pones a pensar, seguramente, ahí está, bien sinvergüenza el otro, mira, lo ve, con carro, y a mí que me debe y no me paga, fíjate, por ejemplo. Y te amargó. Una cosa es que tú digas, fíjate, mira, pasa y no llama, y quedó ahí. Pero cuando es un gigante, no sé si me están entendiendo, es algo que incrusta sus garras en tu mente, en tu corazón, y te tiene ahí, y te tortura, y malogró tu día. Y aunque te sientes a ver un programa cómico, aunque te reúnas con amigos para conversar y hacer chacota, algo está ahí cocinado dentro, porque ese gigante tú no lo has enfrentado. Y estoy hablando de la falta de perdón, en ese caso. La falta de perdón. El resentimiento, la amargura, el enojo, el rencor, el espíritu de venganza, el deseo de que le vaya mal. No le haces ningún daño con eso, solamente te envenenas a ti mismo. ¿Cuál es tu gigante esta mañana? Quizás he mencionado tu gigante entre los que he mencionado ahora, o quizás no, pero tienes que identificarlo. En 1 Samuel 17, en el versículo 11, este gigante sale, levanta la voz, vocifera, grita, desafía y es enorme. Es enorme. No hay cómo manejar eso. Salía todos los días impresionantemente vestido, como lo he descrito al inicio de esta enseñanza. Y dice en el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora quédate un momento. Vamos a leer el versículo 11 otra vez. Dice, oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Una de las cosas, por ejemplo, haciendo un breve paréntesis, pero con el ejemplo de esto de las palabras, es que le digo a muchas personas, ya dejen de ver tantas noticias negativas. ¿Se han dado cuenta los noticieros? Todo es
suben los muertos, suben los infectados, suben esto, la crisis financiera. Oye, ni siquiera se ha terminado la cuarentena y ya hay robos, y ya hay asesinatos, y ya hay sicariato. Y toda la gente está, Dios mío. Y ojo, a ver, yo no estoy diciendo con esto que debamos de ignorar lo que pasa a nuestro alrededor. Pero por el amor de Dios, si ya lo viste a las 10 de la mañana en el noticiero a las 10 o a las 8 y lo vuelves a ver al mediodía, y ojo, no sé si se han dado cuenta, pero tú pones un noticiero de 1 hora y creo que los primeros 15 minutos son las novedades. Los siguientes 45 minutos son la repetición de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. O sea, la misma torta con otra crema. Y luego lo ves al mediodía, y luego lo ves a las 6 o a las 8, y luego a las 10. Y luego vas a internet y buscas y el coronavirus y la crisis y esto y los reclamos y las protestas y la huelga. Oye, deja de llenar tu mente de las angustias del gigante de la crisis social. Ya sabemos que hay una crisis social, lo sabemos. Desde el día 1 que Goliat salió frente al ejército de Israel, todo Israel sabía que había un gigante, que había un tipo enorme que los estaba desafiando. Enorme. Pero salió el día 2, salió el día 3, salió el día 4, salió el día 10, el 11, el 15, 40 días seguidos salió. Ahora, esto es muy triste porque al ver a Israel, que es el pueblo de Dios, la nación escogida de Dios, o sea, ver que sale este gigante con sus voces que amedrenta, con sus amenazas, y todo lo que hace Israel, como hemos visto ahorita en el versículo 11, Saúl, que es el rey, y todo Israel dice, tenían miedo al oír las palabras de este gigante. ¿Qué tal si en vez de 5, 4, 3, 6 horas de noticias, que es pura mala noticia, pura desesperación, y la crisis y la corrupción, que han enviado dinero y no ha llegado a las casas, que las bolsas de víveres que reparten a los funcionarios del Estado que ganan miles y miles y no le dan a los pobres? ¿Qué tal si ya lo sabemos? ¿Qué tal si ya viste tus noticias del día y después pones alabanza? Levantas un altar de adoración en tu casa, apagas el televisor o pones YouTube en tu televisor, no lo sé, en tu celular, en tu equipo, y pones música de alabanza. Establece la presencia de Dios donde la abrumadora presencia de ese gigante quiere tomar el control a través del miedo, de la frustración, de la incertidumbre. Levanta un altar de alabanza, levanta un altar de adoración. Apaga ese televisor. Y si es un Smart TV, pon YouTube. Instrúyete en algo que te edifique. Pon alabanzas, porque también son palabras cantadas, pero son palabras. Y comienza a levantar, porque te vas a dar cuenta. Haz este experimento. Puede ser que tú no seas de la fe cristiana evangélica, quizás tú eres católico. Hazlo. Quizás tú no crees en Dios, me estás escuchando hoy y no crees en Dios. Quizás ni te caigo bien, no me importa. No estoy aquí para caerte bien. En serio, me gustaría tener tu amistad y decir, qué chévere. Pero si no, dice, ese pelado, no importa. Solamente, hazme caso en esto. Pon alabanza. Por el amor de Dios, pon alabanza. Apaga las malas noticias, el noticiero. Pon un tiempito de alabanza. Vas a ver cómo el ambiente cambia. Y esto no es algo místico, que pones el sonido como... incluso hay aplicaciones. Hay aplicaciones donde tú puedes escuchar, que no puedes dormir. Entonces pones tu aplicación con música relajante para dormir, ¿no? Y tienes como, no sé, 2 horas, 3 horas de el ruido del agua corriendo de un río, el sonido de una lluvia, ¿no? El sonido del viento, ¿no? Y con eso te relajas. Bueno, pues, o sea, puede ser, pero no son palabras. Las palabras tienen poder. Y cuando tú pones una alabanza donde exaltas al Rey de Reyes y Señor de Señores, como vamos a ver qué hizo David al enfrentar a Goliat, porque esta es la estrategia, allí está la clave que va a empezar a darte la fuerza, la estrategia y el poder para la victoria. Entonces,
Dice en 1 Samuel 17:11, Saúl y todo Israel, Saúl era el rey. Saúl debería haber dicho, tranquilos muchachos, pero rey, mira cómo está, pucha, tranquilo. Levitas, agarren los cuernos, las trompetas, las cornetas, los símbolos, las citas, lo que sea, me comienzan a alabar al Señor. Vamos a empezar a alabar al Señor, vamos a levantar nuestra voz y darle gloria al que vive, para que estos sepan que aquí nosotros alabamos a Dios y levantamos un altar de adoración. Pero si todo lo que haces es renegar, tirar puertas y decir y levantar el dedo y amenazar, no va a pasar nada. En el versículo 16 del mismo capítulo dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Voy a explicarte esto. ¿Por qué tiene que mencionar que venía en la mañana y en la tarde? ¿Por qué no simplemente dice 2 veces al día, venía este filisteo y amenazaba, gritando como ya hemos visto que él gritaba, ¿no? Vamos a verlo en un momento, vamos a analizar sus palabras. Eran justas, ¿por qué en la mañana y en la tarde? Porque eran justamente las horas en que Israel tenía por costumbre establecida, desde los tiempos de Moisés, el momento de la oración y el momento del holocausto, que es el momento de la adoración, donde venían, preparaban el altar de leña, piedra, y ponían ahí el animalito, ofrecían su oración y su holocausto a Dios, la oración de la mañana y de la tarde. En ese momento, cuando iba a orar el pueblo de Israel, cuando los soldados estaban listos para orar, salía este enorme personaje, esta enorme adversidad, esta enorme dificultad, y decía, a ver pues, ¿tú crees que vas a poder? Yo los desafío. ¿Cuántos en esta mañana se habrán dado cuenta que muchas veces pasa así cuando justo tú vas a orar y suena el teléfono y te llega el mensaje de WhatsApp de esa respuesta que estabas esperando hace 10 días? Y justo allí cuando tú dices, no, yo necesito orar, ¡tiling! No, yo necesito orar, y pasa algo. No, ¿sabes qué? En ese momento tienes que poner en mudo tu celular y decidirte no distraerte. Venga la voz que venga. Cuando yo pasé la crisis del 2005, durante 1 año y medio, casi año y medio, yo no recibía respuesta de Dios, aunque oraba todos los días, y no lo exagero. Dios es mi testigo. Leía la Biblia, pero parecía que las letras estaban ahí. Muchas veces cuando uno lee la palabra de Dios parece que algunas palabras salen, ¿no? Y te alimentan. Conmigo no pasaba nada. Y es más, yo me disciplinaba para orar, doblaba rodillas, oraba. Y lo que yo escuchaba, puedes creerme o no, era una voz aquí atrás de mi oreja que me decía, ¿para qué oras? ¿Para qué oras? No eres más que un perro. Ni un perro. No tienes nada. Y yo decidí no escuchar y seguir orando y levantar mi voz cada día. ¿Qué tal si decides no dejar que este Goliat te robe tus tiempos de oración? En la oración encuentras la estrategia de Dios. En la oración entras en la intimidad de Dios y entras en lo secreto del Señor. Y en ese lugar secreto del Señor, Él te revela el secreto que necesitas para salir adelante en medio de esta crisis y vencer, matando al gigante en tu vida. Justo en la hora de la oración aparecía este sinvergüenza. Justo en el momento que uno dice, no, creo que voy a poner algo de alabanza, y algo sucede. Creo que mejor voy a dejar ver esto y voy a poner alabanzas en YouTube, en mi celular, en mi televisor, y algo pasa. No lo dejes, hazlo, no dejes que te robe el tiempo de adoración, no dejes que te robe el tiempo de alabanza y de oración delante del Señor. Ahora veamos qué les decía, cuál era la estrategia de este gigante. 1 Samuel 17, versículo 8 dice, y se paró y dio voces, así salía, mañana y tarde, a la hora de oración, el momento que el pueblo de Israel se disponía a orar, que se disponía a adorar, a levantar alabanza, aparecía este personaje. Les decía, les dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Mira qué interesante. El versículo 8, ¿por qué? Porque lo primero que hace el enemigo es cambiar tu perspectiva de identidad.
Él dice, yo soy filisteo y ustedes los siervos de Saúl. Espérate, más que los siervos de Saúl, el ejército de Israel sabía que eran siervos del Dios viviente. Pero Goliat fue capaz, suficientemente astuto, para cambiarle la perspectiva y los hizo enfocar, poner sus ojos en un líder que ya había tenido fallas de integridad, que había tenido problemas de integridad, que ya se conocía. Si tú lees los capítulos previos, capítulo 13, 14, 15, 16. Entonces cuando Goliat dice, ¿no son ustedes los siervos de un rey que está así, que ya ha tenido problemas, que incluso su profeta Samuel le ha llamado la atención? O sea, ¿quién es su líder? Si el enemigo logra eso y te pone, por ejemplo, oye, ¿qué? Habla tu cabeza, ¿no? Habla tu mente. Tú, mira a tu papá, o mira a tu mamá, o mira cómo están tus padres. Y me vas a venir a mí a decir que tú vienes aquí a hablar que Dios restaura la familia, que mira cómo estás. O a lo mejor estás pasando un proceso de divorcio. A lo mejor la infidelidad o la incomprensión o la incapacidad de perdonarse los está llevando a un divorcio. Y ahora uno de ustedes, el esposo o la esposa, es cristiano. Y quieres hablar por Dios, y quieres levantar tu altar a Dios, y quieres ser testimonio de Dios, viene el enemigo y te dices tú, oye, mira cómo está tu matrimonio, ¿cómo vas a ser tú aquí delante hablando de la familia? Por favor. Eso es lo que decía Goliat. Ustedes son siervos de Saúl, un tipo que no tiene el carácter, no tiene la suficiencia de integridad para obedecer. El versículo 9 dice, sí, ahí continúa diciendo el versículo 8, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. El 9 dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Pero él no dice de frente, venga alguien a pelear conmigo. El primero, nota bien la estrategia del enemigo, por el amor de Dios, nota bien la estrategia del enemigo. El primero te va a hacer cambiar tu perspectiva de identidad. Quién eres en Cristo es mucho más importante de quién eres como integrante de una familia. Tu familia puede ser, no sé, puede ser alguien, una familia de muy buena posición social, pero el matrimonio de tus padres es un desastre, o tu matrimonio con tu esposo o con tu esposa está siendo un desastre total. No sé, pero lo que va a hacer el enemigo, y a esto es lo que quiero que entiendan, es que va a hacer enfocarte, va a hacer que te enfoques en aquello que está mal en tu vida, en aquello que no es necesariamente honroso, en aquello que si se supiera traería vergüenza. Y te va a decir, tú, después de lo que has estado haciendo a escondidas, con tu celular, en el baño, ¿siervo de quién eres? ¿De la pornografía? ¿De la inmoralidad? ¿Tú? Que has estado adulterando las facturas de las compras en tu empresa. ¿Eres siervo de un ladrón o eres un ladrón? Entonces, esa es la estrategia. Él va a cambiar la perspectiva de tu identidad. No sé si me están entendiendo. Si me están entendiendo, por ahí alguien levanta la mano y diga amén. Amén. ¿Ok? Él va a cambiar eso. Pero quiero que entiendas tu identidad, los errores que hayas cometido, las faltas en las que hayas incurrido, los pecados que te hayan ensuciado. Ninguna maldad humana supera la gracia divina de Dios mostrada en Cristo Jesús. Y ninguna inmundicia y mancha en el alma queda allí, sino que es lavada por la sangre del Cordero. No lo olvides, por la sangre del Cordero. Entonces, es un tema de identidad. Esa es la estrategia del enemigo. Va a querer hacerte ver dónde estás mal. ¿Dónde estás mal? Y el versículo 9, después de que ha cambiado todo y de pronto ya te deja culpable, te hace sentir indigno. No, yo después de todo lo que hice, cómo le fallé a mi esposa, cómo le fallé a mis hijos, cómo le fallé a mi papá, cómo le fallé a mi mamá. Una vez que te tiene ahí, todo hecho una plasta de culpa, miserable, indigna, ¿no? Un moco emocional, te dice, a ver, ven, pelea conmigo. Si pudieres, ¿ok? Entonces nadie tiene el ánimo ahí. En el versículo 10 dice, añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. No había hombres.
un combatiente, si quieres ponerlo así, hombre o mujer, un combatiente, alguien con espíritu de guerra. El enemigo tiene que anular en ti ese espíritu combativo para poder aplastarte, porque mientras el creyente, más allá de su edad, sea hombre o mujer, preparado o indocto, mientras el creyente tenga dentro de sí activado el espíritu de combate del Señor, no hay demonio en el infierno que le pueda hacer frente, por tamaño, fortaleza que parezca tener. En el versículo 24 del mismo capítulo 17, dice, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Hablemos unos minutos de nuestra estrategia. Necesitamos una estrategia. Yo como militar te puedo decir, no entres en una batalla si no tienes una estrategia. De verdad. Una estrategia efectiva es aquella que se prepara incluso antes del tiempo de combate. Antes del tiempo de combate tú ya tienes que estar listo para lo que pueda venir. Una de las cosas que aprendí en mi experiencia en entrenamiento militar en diferentes escenarios de la vida es, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Esto no es ser pesimista, es ser precavido. Espera lo mejor, tengo esa fe, amén Señor, que todo vaya bien, que salga adelante el negocio, que la iglesia crezca, que los jóvenes estén consagrados, que Perú se vuelva a Cristo. Amén. Pero si digo amén solamente, pero tengo que prepararme para lo peor, ¿qué y si no? ¿Qué y si no? Entonces yo estaré firmemente parado en la roca inamovible de los siglos, mi espíritu estará firmemente entrenado y nutrido de su palabra, mi mente firmemente enfocada, mis ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, si es que viene el tiempo de crisis. ¿Ok? ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud al enfrentar al gigante? Repito, como creyentes tenemos que estar preparados. Hemos visto que en el versículo 11 dice que Saúl y todo Israel temblaba, y Saúl era el líder. Saúl era el líder, ¿ok? Pero si Saúl sabía que él era el ungido por orden de Dios, era el hombre que tenía la unción de parte del Señor, ¿por qué tenía temor? ¿Por qué tenía temor? Y aquí va una respuesta para muchos que quizás están diciendo, como me lo han dicho a veces en consejería, pastor, es que yo no sé por qué me siento así. Pasa esto y siento que me abrumo, pasa esto y siento que me ahogo. Bueno, voy a ponerte el ejemplo de Saúl, aunque Saúl fue escogido por Dios, designado por Dios, ungido por Dios para ser rey. Ante un escenario como el que estamos viendo frente a Goliat, tiene temor y tiembla. ¿Por qué? Porque Saúl ya había empezado a apartarse de Dios. Una de las maneras más efectivas que tú puedes tener la seguridad de que ese Goliat te va a aplastar es comenzar a apartarte de Dios. Comenzar a apartarte de Dios. Y ojo, mientras más lejos estás de Dios, más grande se verá el gigante que enfrentes. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, la palabra de Dios dice ahí que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4, 18, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál perfecto amor? No el amor cursi entre nosotros, el amor de hermanos, el amor de pareja, el amor de Dios en nosotros, el amor ágape. Cuando tú entiendes, escúchame, cuando tú entiendes que eres amado, cuando tú sabes que hay un Dios que conociendo tus miserias, conociendo tus vergüenzas, conociendo tus debilidades, Él decidió amarte y en expresión de ese amor morir por ti en la cruz, definitivamente puedes estar seguro que ese Dios estará contigo, en cualquiera que sea el escenario de tu vida. El perfecto amor echa fuera el temor. Yo creo que esta mañana deben aprender a no solamente refugiarse en el amor de Dios, sino fortalecerse en el amor de Dios y fortalecernos en el poder de su fuerza. En 2 de Timoteo 1:7 la palabra del Señor dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces la cobardía, la ira, el enojo son espíritus, son demonios que tú tienes que enfrentar y sacarlos de tu vida. Y puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Pero entonces aparece David. Y David no se presenta de una manera impresionante, no tiene una apariencia monstruosa, de músculos enormes, no tiene apariencia de guerrero. Pero vemos que David no se asusta. Y vamos a leer un poco de sus palabras en 1 Samuel 17, versículo 26.
Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él. Él llega al campamento, ni siquiera era soldado. Llegaba más bien con comida para sus hermanos que sí eran soldados. Él era tan joven que no tenía edad de estar en el ejército. Y llega con pan, y llega con queso. Entonces, mientras busca a sus hermanos, escucha a Goliat que sale a desafiar el ejército de Israel. Y él dice a los que estaban junto a él en el versículo 26, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces la estrategia, lo primero que tienes que hacer es identificar quién es el gigante y quién eres tú. Ese gigante, ese demonio, esa adversidad, esa dificultad puede ser enorme, puede sonar enorme, puede parecer enorme, puede tronar como enorme, pero ¿quién eres tú? Él identificó al gigante y dijo, ¿quién es ese circunciso? ¿Quién es ese circunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién eres tú también? En el versículo 36, cuando ya lo llevan delante del rey Saúl porque se pasó la voz del ejército, oye, hay un muchacho que dice que lo puede matar, que puede matar al gigante, tráiganlo, dice el rey. Lo llevan ante el rey y cuando se presenta le dice el rey, Señor, yo puedo. No porque yo tenga la experiencia, la fuerza, pero en el versículo 36 nos da el secreto a David. Y espero que esto sirva para ti esta mañana también. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Él cuidaba las ovejas de su padre. Y cuidar ovejas en esa época no era como los dibujitos que ahora ves, que está ahí el pastorcito sentado en una piedrita, mientras las ovejas lindas están por ahí comiendo, masticando. Era un tema peligroso. Venían fieras y querían llevarse una de las ovejas. Y el pastorcito tenía que defender a esa oveja, salvarla. Y por eso es que él dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Luego vemos que otra de las estrategias de David es entender no solamente quién era ese personaje que lo desafía y quién es él, sino que identifica de quién es la pelea. Y cuando él dice, ha provocado al ejército del Dios viviente, él está diciendo, esta pelea no es mía, ni siquiera tuya, rey Saúl, es de Dios. Y si nosotros somos lo suficientemente valientes para ponernos en la brecha, Dios va a pelear por nosotros. En el versículo 37 David añade, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Nada más, bueno, está loco. Por último, entonces vemos que David identifica en quién está su confianza. ¿En quién está tu confianza esta mañana? ¿En quién está tu confianza? ¿En la reactivación financiera, en la vacuna para el virus, no sé, en el préstamo del banco, en Reactiva Perú, y no digo que eso esté mal, en el bono familiar, el bono rural, el bono AFP, todas esas cosas? No digo que esté mal, si lo tienes, ve, consíguelo, toma, úsalo, pero tu confianza para salir victorioso va más allá de un rescate financiero. Se requiere un corazón firmemente plantado en el Señor. ¿Cuántos podrán decir amén esta mañana? Un corazón firmemente plantado, asegurado, confiado en el Señor. ¿Ok? ¿Saben? ¿Por qué David nos impresiona ante semejante personaje como Goliat? ¿Por qué no le tiene temor y dice, wow, espérate, no sé, voy a preguntar? No. ¿Sabes por qué? La respuesta es esta. Porque mientras todos los demás que veían a Goliat, veían la reputación, porque la Biblia dice era un paladín. Te aseguro que todo el campamento, todos los soldados en el ejército de Israel estaban comentando, oye, dicen que mató a 500 una vez él solo. Fíjate, dicen que rompió un carro, dicen que partió un caballo en dos, dicen que de sus manos salen truenos. Ustedes saben cómo es la historia del teléfono malogrado, ¿no? La historia se va haciendo más grande. Mientras todos veían la reputación, el tamaño, el armamento y las palabras de Goliat, lo que David vio fue un incircunciso. Rapidito, ¿qué es un incircunciso? No voy a entrar en el aspecto teológico de eso porque es profundo y enredado quizás para el momento, pero en el Antiguo Testamento la circuncisión representaba el pacto del pueblo de Dios, del pueblo de Israel con Dios. En otras palabras, lo que David dijo es, este es un filisteo, no es un hombre de pacto.
Yo soy un hombre de pacto, mi pueblo es un pueblo de pacto, un pacto con Dios. El haber entregado tu corazón a Cristo ya te pone en la categoría de vencedor. Quizás no tengas la experiencia, quizás no tienes el conocimiento bíblico, pero ya tienes la categoría de vencedor. David vio un incircunciso, señal de pacto de Dios con su pueblo. Un pacto que hacía con los hombres en esa época. Un pacto que hoy hace con toda la humanidad, con todo aquel que reciba a Cristo en su corazón. Dice la Biblia, será como ser circuncidados en nuestro corazón. Antes era una circuncisión física, se cortaba el prepucio y entonces todos sabían, este es un pueblo de pacto. Pero hoy lo que necesitas es Cristo en tu corazón. Por favor, por el amor de Dios, empieza por allí. David sabía, este hombre tiene músculos, tiene lanza, espada, jabalina, sus grebas de bronce, su cota de malla, su casco. Tiene todo eso, pero no tiene a mi Dios. Porque mi Dios está con aquellos que hacen pacto con Él, Pregunta importante. El gigante que te está amedrentando, es un gigante, digamos así, circuncidado. ¿Será que es Dios el que lo ha mandado a tu camino? Si es así, es tiempo de que esta mañana ya mismo doble rodillas y te arrepientas. Y digas, Señor, perdóname. Esto está pasando porque me la busqué. Pero si viene ese caminante, ese enemigo, y mira, aún allí, Dios es amplio en perdonar y abundante en misericordia. No pierdas más tiempo. Y si no fuera así y es un gigante incircunciso que no tiene pacto con Dios, levántate en confianza, toma las armas del Señor y pelea. Dios le dio a David la perspectiva correcta. Y David tomó eso y le dio la perspectiva correcta. La perspectiva correcta en esta batalla no es la corrupción del gobierno, no es el desempleo, no es el coronavirus. Es cierto, todo eso se toma en cuenta, es parte del escenario, pero la perspectiva correcta para que tú salgas victorioso es que esta es una batalla espiritual. Tienes que tener la perspectiva espiritual. Tienes que tener los ojos claros. Quiero hablar rapidito de la confrontación. Llega el momento de la confrontación. Es importante la confrontación. Es necesario dar la cara y pelear. La vida nunca responde bien al que huye. La vida nunca responde bien al que disimula en el tiempo de la batalla y dice, sí, pero ahorita no puedo, espérate un ratito. Tienes que pelear. 1 Samuel 17 para concluir, versículos 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David lo puso en el lugar correcto, en la perspectiva correcta. Tú vienes con todas estas armas humanas, mundanas, terrenas, pero yo vengo a ti con el entendimiento correcto. Sé quién eres. Tú has provocado al Dios de los escuadrones de Israel. Tú lo has provocado, dice. Tú vienes a mí en espada, lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de mi Dios. Versículo 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Qué tremendo! David declaraba victoria aún antes de entrar a pelear. David declaraba victoria aún antes de haber entrado al combate y haberse medido uno. Vamos a darnos primero una ronda, una vuelta. Vamos a hacer un sparring rapidito. No, él dijo, yo voy aquí confiado y seguro de que voy a vencer. Confiado y seguro de que voy a vencer. 47. Y sabrá toda esta congregación. Primero dice, sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Todo el mundo. Este hecho, todo el mundo, cristiano, no cristiano, ateo, todo el mundo va a saber que hay Dios en Israel. Y luego hablan de la congregación, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. ¿No lo dice el profeta Zacarías? No es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará, le dice al gigante, en nuestras manos. Qué tremenda perspectiva de David. ¿Qué tal si decides enfrentar el gigante que estás enfrentando en tu vida hoy
con la perspectiva correcta. Como hijo de Dios, te animo a que, como dije hace unos minutos, cierra esas palabras, las malas noticias, ponga alabanza, levanta un altar de adoración. ¿Qué hizo David con estas palabras? David le dio la batalla a alguien más. ¿Y sabes a quién se la dio? A Dios. David le dio la batalla a alguien más grande y fuerte, no solamente que el Goliat que tenía al frente, sino más fuerte que él mismo. Más fuerte que él mismo. Entonces, en esta mañana, no tengas temor. Hay un Dios que está dispuesto a pelear por ti. Hay un Dios que está dispuesto a dar la cara. Pero Dios está esperando que tú levantes la voz, que levantes un altar de adoración. Hazlo, no tengas temor. Puede ser que alguien piense, oye, qué raro, ¿y este qué tiene? ¿Qué bicho le picó? Hazlo. Ese Goliat no te va a vencer. Cuando David dijo, has enfrentado, has desafiado al ejército del Dios viviente, le estaba dando la gloria a Dios. Estaba invitando al Señor al escenario de combate. Y cuando él dijo, Él te entregará en mis manos, yo no necesito una espada, entrenamiento especial, necesito fe. Fe y acción, fe y acción, fe y acción. La fe no es efectiva si no te hace actuar. No es efectiva si no te hace actuar. Él te entregará en mis manos. Dios entró en el escenario y dijo, gracias David, tú haz lo que te voy a decir, haz lo que siempre haces. Y David coge su piedrita, agarra su onda, apunta bien y ¡pam! A la cabeza, en la frente. Y él en ningún momento, David dijo, yo lo maté. Él dijo, el Señor te ha entregado en mis manos. Sí, será mi habilidad, sí, puedo decir mi experiencia con la piedra y la onda, sí, mi experiencia enfrentando leones y osos. Pero incluso en eso, si tú escuchaste con atención cuando narraba esa parte de la historia, David dice, el Señor me libró de las garras del león y de las garras del oso. También me librará de este filisteo. David supo darle la gloria a Dios en todo escenario difícil de su vida. Y cuando salía victorioso, él no decía, fui yo, mi experiencia, mi preparación, mi fortaleza. No, siempre es el Señor. Dale la gloria a Dios. Aprende a levantar un altar de adoración en tu casa. Aprende a levantar una oración en tu casa. Cuando David se dispone a pelear, una pregunta final te voy a hacer aquí. David se dispone a pelear, ¿cómo actúa él? ¿Cómo actúa él? Dice que el gigante comienza a caminar hacia David, pero David se apresura y corre. Se apresura y corre. Y eso quiero que presten atención a esa parte de la historia, por favor, porque es fundamental, fundamental. Veamos esto rapidito. La actitud del gigante, súper confiado. Él sabe que ha ganado en cientos de batallas. Él sabe que está listo. Él mira a David, dice que lo tiene en poco. Vamos a leer esto en los versículos 39, 38 y 39 de 1 Samuel 17. Dice primero, Saúl vistió a David con sus ropas. El rey Saúl dijo, ponte mi armadura. Va a ser la armadura del rey. Se la puso sobre su cabeza el casco, tomó la armadura, se puso la coraza y no podía caminar. El versículo 39 dice, ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Escucha la enseñanza de esto. No podrás vencer tu Goliat con la armadura de alguien más. ¿Y cómo se interpreta eso? Voy a poner ejemplos prácticos. Estás pasando una crisis. Estás pasando dificultad. Tienes un conflicto en casa, un pleito. Esposo con esposa, padre con hijo, no lo sé. Y tú dices, no, me llamas a mí como pastor, o llamas a alguien en la iglesia, o llamas a un hermano en Cristo. Mira, ¿sabes qué? Estoy así, pasa esto, mira mi matrimonio, mira mis hijos, mira mis padres. ¿Sabes qué? Ayúdame a orar. ¿Ok? Vamos a orar por ti. Pero esa armadura de oración es mía.
o de aquellas personas con las que tú has llamado y has dicho que necesitas oración. Podemos darte consejos, citarte versículos bíblicos, mandarte pasajes bíblicos, pero eres tú quien tiene que vestirse de la oración. Eres tú quien tiene que tomar la armadura de Dios hecha a la medida para ti. David dijo, no puedo con esto. Voy a usar lo que Dios me ha dado. Voy a tomar esto y voy a alabar a Dios con esto que Dios me ha dado. Voy a enfrentar a mi gigante, a ese Goliat, con lo que Dios me ha dado, con mi armadura, la armadura que Dios ha diseñado para ti. En el versículo 40, 1 Samuel 17, dice, y tomó su cayado, este es David, tomó su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Él no dijo, deme unos días, voy a prepararme, voy a entrenar, a ver, a lo mejor aprendo a manejar la espada y todo eso. No, lo que tengo, no hay más tiempo, en las manos del Señor. Versículo 42 de 1 Samuel dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Es que es cierto. O sea, yo me he peleado en la calle. Y cuanto más feo era con el que me peleaba, como que le pensaba más, ¿no? Este brother tenía la nariz ñata de tantos puñetazos, tenía más de un corte por acá, decía, este sabe pelear. Pero si venía alguien, tez blanquita, sin ninguna cicatriz, ¿no? Peinadito, con su gel, no lo sé. Decía, este mocoso, ahorita lo parto en dos. David tuvo esa perspectiva equivocada, pero tuvo esa perspectiva Goliat tuvo esa perspectiva equivocada de David. Dijo, lo tuvo en poco, este no va a hacer nada. Lo tuvo en poco. Y el 43 dice, dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Por qué? Porque lo vio acercarse con su cayado pastoril, con su palito, con su cañita pastoril. Dijo, ¿este me va a pelear con un palo? Como si fuera yo un perro, yo tengo espada, tengo lanza, tengo jabalina. Y encima lo maldice por sus dioses. Pero hay una promesa en la palabra de Dios, dice, maldigan ellos, pero bendice tú. Qué tremendo. Y en el versículo 48 vemos el final. 1 Samuel 17, 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. El gigante está confiado, dice, ahí viene este mocoso, vamos, comienza a caminar. Pero David, cuando lo ve que comienza a avanzar hacia la línea de batalla, David no camina, David corre. David dice, esto se acaba hoy, y se acaba hoy porque se acaba hoy. Hoy este gigante se va de aquí. Hoy este gigante queda sin cabeza. Hoy este temor, esta angustia, esta ansiedad, esta división, esta preocupación, esta amargura, este resentimiento, esta soledad se va. Este sentido de muerte, esta cosa de fracaso se va. Hoy le corto la cabeza. ¿Podrás decir eso hoy, esta mañana? Hoy le corto la cabeza a este gigante que me ha amedrentado, me ha atormentado, me roba horas de sueño, me quita la paz, no me deja relacionarme bien, no lo sé, afecta tu salud. Puedes decir hoy, dilo conmigo si estás ahí, hoy, este gigante, repítelo, este gigante se va de mi vida. Otra vez, hoy le corto la cabeza a este gigante. Y dile, tú vienes a mí, díselo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo, dile otra vez, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mi Dios peleará por mí en el nombre de Jesús. Amén. Y dice el versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Ah? Sin tener David espada en su mano. En otras palabras, si no lo has entendido, sin tener lo que parecían ser los recursos necesarios para vencer, y que sin eso no podría vencer. ¿Qué te detiene hoy? ¿Qué te hace pensar yo no tengo lo que se necesita? Porque si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas para vencer a ese Goliat.
51 dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cuando tú matas al gigante, todos los otros demonios que lo acompañaban se van. Todos los otros demonios que lo acompañaban se van. Es tiempo para muchos aquí esta mañana, para que le pongan el alto a ese gigante que ha estado amedrentando, atormentando tu vida, robándote tu momento de comunión. Así como decía que Goliat salía mañana y noche, mañana y tarde, la hora de la oración. ¿Te está robando tu comunión con Dios? ¿Te está robando tu tiempo de oración? Efesios 3, versículos 20 y 21 dicen: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Entiendes eso? Según el poder que actúa en nosotros, a Él, dice el versículo 21, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si estás ahí un momento, cierra tus ojos. Solo cierra tus ojos un par de minutos, por favor. Porque vamos a adorar a Dios. Sí, Señor. Poderoso Dios. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo. La muerte por mí, libre soy, libre soy. Mientras estás ahí adorando, si quieres estar de rodillas, si quieres estar sentado, si quieres estar de pie, quiero que en este momento tú te tomes estos minutos para decirle: Señor, hoy identifico ese Goliat. ¿Cuál es, amigo mío, hermano, hermana? Tú dale el nombre, identifícalo y ponlo delante del Señor. David lo puso delante de Dios porque él dijo: tú has desafiado a los hijos de Dios, los escuadrones del Dios viviente. Tú eres un soldado en el ejército de Jesucristo. Y si a este punto, en este momento, a esta hora, tú no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Ahí donde estás, si hay alguien que pueda orar contigo, si estás solo o quieres orar tú solo, pero si hay alguien allí que pueda guiar a esa persona a oración, si reconoces
que necesitas de Dios. Dale una oportunidad. Dile, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Mientras cantamos una vez más este coro, haz esa oración allí. Dile al Señor con tus propias palabras: te necesito, perdóname, te entrego mi vida. 3 cosas tan sencillas que pueden cambiar tu vida y pueden darte la victoria contra ese Goliat que hasta ahora te ha tenido amedrentado. Y quizás tú no eres de las personas que han andado temblando de miedo. Quizás eres de las personas que su manera de expresar su frustración es el enojo, es la impaciencia. No lo sé, pero es hora de ser libre. Es hora de ser libre. Mientras repetimos este coro aquí, quiero que ores con alguien. Con alguien, haz la oración y dile: Señor, te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Hazlo en este minuto. Dile: El Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. si has hecho esta oración, en esta siguiente parte, en esta adoración, quiero que puedas levantar tu voz conmigo y digas: se rompen cadenas, no soy esclavo más. Se rompen esas cadenas y no soy esclavo más. Porque esa oración que tú has hecho ahora, ya sea que es primera vez que entregas tu vida a Cristo, ya sea que ahora te estás reconciliando con Él, o ya sea que has reconocido ciertos gigantes en tu vida que han estado afligiéndote, torturándote, limitándote o incluso condenándote. Este momento es un momento de declaración de victoria. Dile conmigo: Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo
hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Vamos a adorarle una adoración más. Levante esa voz. Pasar tiempo adorándole nunca es un desperdicio. Es poder, es revelación, es victoria. Así que tómate este par de minutos más con esta siguiente adoración. Y levante ese altar de adoración que a lo mejor hacía tiempo no lo hacías en casa. Y vamos a hacerlo juntos. Gaby, dirígenos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, obrando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. A cada uno ahí en sus casas, su habitación, en donde sea que estén. Padre, en el nombre de Jesús oro para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, proteja cada corazón y cada mente, cada pensamiento en cada uno que está viendo ahora esta prédica, este tiempo de adoración. Señor, yo no sé el tamaño del Goliat que enfrentan, pero tú lo sabes. La angustia de esa madre, el dolor de ese esposo, de esa esposa al ver el conflicto matrimonial, la angustia, la soledad de los hijos en la distancia con sus padres. Señor, en el nombre de Jesús, oro por el que está cansado, oro por el herido, oro por el solitario, oro por el que está perdiendo las esperanzas o las ha perdido, Señor. Y cada vez la voz de ese Goliat suena más y más fuerte, desafiando, amedrentando, angustiando, culpando, avergonzando. Pero en esta hora, Señor, conforme a tu diestra de poder, en tu misericordia y en tu gracia, levanta
a tus hijos una vez más. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que derrota ahora toda cadena de opresión, todo yugo de maldad. Que derrota ahora, Señor, toda vara que azotaba las espaldas. La vara que representa el castigo, porque ya no hay más condenación para el que está en Cristo Jesús. El yugo que representaba el dominio del enemigo. Padre, las cadenas que representaban prisión se rompen, se pudre, se quita, y tú traes una fresca y renovada libertad. En el nombre de Jesús decimos: milagroso. Milagroso, abres camino. 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 Abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Te cantamos. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, orando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y te cantamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Si estás ahí en casa, puedes darle un aplauso de alabanza al Señor. Hazlo. En esta hora, tómate 10, 15, 20 segundos, 30 segundos de alabanza al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Que Dios los bendiga tremendamente, poderosamente, sobreabundantemente. No tengas temor a ese Goliat. Dios está de tu lado. Que Dios los bendiga. Amén.